¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su canal Home and Dev, un canal dedicado a temas de computación y programación enfocado al desarrollo de aplicaciones web. Antes de empezar a programar con HTML, CSS, JavaScript y a utilizar frameworks como Angular o React, me gustaría definir algunos conceptos que son fundamentales para el entendimiento de cómo funciona una aplicación web. En este video responderemos a la pregunta, ¿qué es el Internet? Y para ello recorreremos un poco de su historia desde sus orígenes hasta el día de hoy. De manera muy general, Internet es una red de computadoras interconectadas entre sí de manera distribuida por todo el mundo y que nos permite compartir información. Si ponen atención a la imagen del mapa, se puede observar que hay un montón de puntos conectados por líneas y distribuidos por todo el mapa. Esos puntos son computadoras, dispositivos móviles como celulares o tablets, también pueden ser consolas de videojuegos. Y todos estos dispositivos pueden compartir información entre sí, creando rutas a través de la red desde un origen a un destino, no importa en qué parte del mundo estés mientras estés conectado a la red. Pero todo este avance tecnológico no surgió de la noche a la mañana. Se tuvieron que desarrollar y combinar muchas tecnologías con el paso del tiempo. Y es el resultado de años de investigación por parte de científicos, académicos, militares y compañías. Evolución de las comunicaciones. Las primeras pruebas que el ser humano tiene sobre algún medio de comunicación son las pinturas rupestres, que son imágenes pintadas en piedra que se encontraron en cuevas y datan desde hace 40.000 años. Prueba de que el hombre de las cavernas ya intentaba comunicar un mensaje o una idea a otros hombres. Por ejemplo, advertir de algún peligro o que era un lugar bueno para la cacería. Las señales de humo aparecen por el año 3000 a.C. y servían para mandar un mensaje a grandes distancias. Esta idea se refleja en algunas historias o películas del Viejo Oeste, donde algunas aldeas de nativos utilizaban señales de humo para alertar a sus grupos de algún posible ataque o que estaban listas para el contraataque. En la actualidad, se siguen usando estas señales para pedir ayuda o señalar alguna ubicación. Para el año 2600 a.C. aparece la escritura pictográfica, la cual utiliza símbolos para representar ideas, objetos, actividades o eventos. Se tallaban en piedra para su preservación y servían para comunicar historias o llevar registros. Algunos ejemplos actuales serían las señales que vemos en la carretera cuando salimos de viaje. Con el paso del tiempo, más avances y formas de comunicar fueron apareciendo como la mensajería, el periódico, la radio y la televisión. En 1837 surge el telégrafo, un dispositivo que emplea señales electrónicas para la transmisión de mensajes de texto codificados como el código Morse mediante líneas alámbricas o comunicaciones de radio. Hasta que en 1854 se inventa el teléfono por Antonio Meucci, después patentado por Alexander Graham Bell en 1876. Evolución de las computadoras. Desde sus inicios, el ser humano se ha visto en la necesidad de realizar cálculos y operaciones matemáticas para llevar un conteo o registro de las cosas que componen el mundo que lo rodea. Con la finalidad de agilizar el cálculo de las operaciones matemáticas como sumar, restar, multiplicar y dividir, se crea el instrumento conocido como ábaco. Sus orígenes se remontan hace 5000 años atrás en China, donde su uso aún es notable. En 1642, el francés Blaise Pascal, un matemático, físico y filósofo, inventa la pascalina, considerada una de las primeras calculadoras de la historia. El aparato era totalmente mecánico y se componía de ruedas giratorias dentro de una caja. El operador tenía que girar los discos en la parte superior y el resultado se mostraba en unos huecos rectangulares arriba de las ruedas. Años más tarde, en 1837, basado en las ideas de Pascal, Charles Babbage crea la máquina analítica, la cual tiene como propósito realizar cálculos más complejos sin intervención humana. La máquina debía ser capaz de recibir una entrada de datos, un programa con las operaciones, ser capaz de almacenar datos e imprimir el resultado, siendo así considerada como la primer computadora de la historia. Esta era una máquina totalmente mecánica. A partir de 1944 surgen las primeras computadoras electrónicas,
las cuales podían realizar cálculos más rápidos y que con el tiempo fueron mejorando sus componentes y clasificándose en generaciones. La primera generación eran máquinas enormes que ocupaban habitaciones completas y que utilizaba tubos de vacío para sus circuitos lógicos. La segunda generación reemplazaba el tubo de vacío por el transistor, el cual permite una reducción en el tamaño y el consumo eléctrico de las computadoras. La tercera generación surge con la creación del circuito integrado, en el que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura, reduciendo aún más el tamaño de las computadoras. Con la cuarta generación llega el microprocesador, un único circuito integrado en el que se reúnen los circuitos básicos de una computadora, y es en esta etapa de la historia que da a luz la primera computadora personal creada por Apple en 1976 y que hizo posible que las computadoras llegaran al hogar distribuyéndose masivamente por todo el mundo. Después vinieron más avances tecnológicos que mejoraron aún más las comunicaciones y las computadoras, pero por ahora nos quedaremos en este punto de la historia donde nos podemos comunicar por medio del teléfono y realizar cálculos complejos con la computadora. Ahora pasaremos a hablar del contexto histórico donde surgen las ideas que dan lugar al desarrollo tecnológico conocido como Internet. La Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría, un conflicto político, económico, social, ideológico y de propaganda provocado por la tensión entre el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Estados Unidos temía por la expansión del comunismo y buscaba frenar la influencia de la Unión Soviética en Europa. Durante este periodo, entre 1947 a 1991, ninguno de los dos bandos se enfrentó de manera directa debido al temor de desatar una guerra con armas nucleares, dando como resultado una competición en todos los niveles con el fin de demostrar la supremacía mundial. Sputnik 1. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial, el Sputnik 1. Con el lanzamiento del Sputnik, los soviéticos dieron una muestra de su avance tecnológico. Este hecho no pasó desapercibido por los Estados Unidos, pues representaba una gran amenaza y temían que ahora los pudieran estar observando desde el espacio con el fin de ubicar sus bases de comunicaciones como objetivos estratégicos para su eliminación. Para hacer frente a esta amenaza, los Estados Unidos destinan grandes fondos del gobierno para crear una nueva institución con la colaboración de investigadores, científicos, académicos y militares. En 1958, durante el mandato del presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, el Departamento de Defensa, financiado por el Pentágono, crea la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados, conocida como ARPA, responsable del desarrollo de nuevas tecnologías para uso militar. Su creación estuvo directamente atribuida al lanzamiento del Sputnik y al hecho de que en los Estados Unidos se dieron cuenta de que la Unión Soviética había desarrollado la capacidad de explotar tecnología militar de forma rápida. ARPA ha desarrollado y transferido programas de tecnología que abarcan una gran variedad de disciplinas científicas, las cuales están dirigidas al espectro completo de necesidades de seguridad nacional. Uno de sus objetivos fue la creación de una red de computadoras con la capacidad de comunicarse entre sí de forma descentralizada y poder sobrevivir a un ataque nuclear. Renombrada en 1972 como Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa. En 1962, el director de ARPA crea una nueva división especializada en el uso de las telecomunicaciones, la cual se denomina IPTO, Oficina de Técnicas de Procesamiento de Información. Para asumir el mando de esta nueva oficina, la ARPA decidió contratar al matemático, físico y psicólogo, profesor del MIT, Joseph Carl Robert Licklider. Su objetivo es interconectar los tres centros estratégicos hasta entonces vitales para la defensa de los Estados Unidos, Cheyenne Mountain, el Pentágono y el Cuartel General del Mando Estratégico del Aire. En una de sus notas, escritas en agosto de 1962, el Dr. Licklider proponía el establecimiento de una red galáctica formada por un conjunto de ordenadores interconectados entre sí y con la posibilidad de acceder rápidamente a datos y programas desde cualquier lugar. Es así como nace la arquitectura
libre de escala, Scale Freenet, la cual trata que la información pueda llegar por muchos caminos diferentes, evitando los cuellos de botella, de modo que siempre pueda encontrarse una vía libre para la transmisión de información. En aquellos años, las conexiones entre computadoras se realizaban a través de enlaces dedicados mediante líneas telefónicas u otros cables utilizando la conmutación de circuitos, pero este método era altamente centralizado, que lo convertía en un blanco fácil en caso de entrar en una guerra. Para la estrategia de defensa de los Estados Unidos era importante el desarrollo de un sistema que pudiera sobrevivir a un ataque nuclear para permitir una respuesta, disminuyendo la primera ventaja de ataque de los enemigos. En 1961, el profesor de Ciencias de la Computación en la UCLA, Leonard Kleinrock, publicó un libro en el campo relacionado de la conmutación de mensajes digitales, sin paquetes. En 1962, el ingeniero eléctrico y máster en ingeniería Paul Baran, de la corporación RAND, basado en el trabajo del profesor Leonard Kleinrock, desarrolló el concepto de conmutación distribuida de mensajes adaptativos. Años más tarde, en 1965, el científico de la computación Donald Davis, retomando las ideas de Kleinrock y Baran, crea la conmutación de paquetes, los enrutadores de alta velocidad, los protocolos de comunicación, las redes informáticas jerárquicas y la esencia del principio de extremo a extremo, conceptos que se utilizan hoy en día en las redes de todo el mundo. En la imagen podemos ver cómo la información se divide en paquetes, los cuales se distribuyen por la red de manera independiente y pueden seguir diferentes rutas hacia su destino. En 1966, el científico informático Robert Taylor asume la dirección de la Oficina de Técnicas de Procesamiento de Información. La idea de ARPANET surge debido a que Taylor tenía 3 diferentes terminales de computadora conectadas a 3 mainframes en su oficina, lo que lo llevó a cuestionarse por qué no podía haber una red que conectara todas las computadoras y permitiera acceder a ellas desde una sola terminal. Con esta idea se inicia el desarrollo de ARPANET, y en el verano de 1668 ya existía un plan aprobado por ARPA, de manera que se celebró un concurso con 140 potenciales proveedores. En 1969, el contrato se adjudicó a la empresa Bohr, Beranek Newman, conocida como BBN. La oferta de BBN seguía el plan rápidamente. Se crearon pequeñas computadoras dedicadas solo para gestionar los enlaces de comunicaciones, a los cuales llamaron IMP, procesadores de la interfaz de mensajes, que implementaban la técnica de almacenar y reenviar la información. Para la conexión se utilizaba un módem, el cual convertía las señales digitales de los ordenadores en señales analógicas que usaban las líneas telefónicas para establecer la comunicación. La primera comunicación a través de ARPANET se realizó el 29 de octubre de 1969 entre la UCLA y el Instituto de Investigación de Stanford. El mensaje contenía la palabra login, pero solo llegaron 2 letras y luego falló la conexión. Una hora más tarde fue posible realizar el envío completo. Un mes después del primer envío completo, se lograría establecer la primera conexión permanente usando ARPANET entre los IMPs de estas 2 instituciones. Este evento se marcó como el segundo hito en la historia de la red. Para el año 1973, ARPANET ya contaba con 37 nodos de comunicación en todo Estados Unidos y la red continuaba creciendo. Durante los inicios de la red ARPANET, el grupo de trabajo de redes de la UCLA trabajaron en un protocolo específico llamado NCP, Protocolo de Control de Red. El objetivo del protocolo era simplemente establecer una serie de reglas de conducta que permitiera que 2 ordenadores pudieran entenderse entre sí. Permitía a los usuarios acceder y utilizar ordenadores y dispositivos en ubicaciones remotas y transmitir archivos entre ordenadores. Permitía servicios de aplicaciones como el correo electrónico y la transferencia de archivos. Durante los próximos años fueron apareciendo más redes y más ordenadores conectados a la red, por lo que se lanzaban actualizaciones constantemente. Así es como poco a poco fueron apareciendo redes comerciales, académicas, sistemas de correo electrónico, compañías y redes como EUNET que unían Reino Unido, Escandinavia y Holanda.
Mantener el crecimiento y las comunicaciones se volvió cada vez más problemático, debido a que cada red implementaba sus propias reglas de comunicación y el protocolo NSP era ineficiente, por lo que era necesario diseñar un nuevo protocolo específico para sistemas abiertos. Durante la década de los 70, gracias a su experiencia en el diseño de NSP, Vinton Cerf, entonces en Stanford, fue llamado por Robert Kahn para colaborar en el diseño de TCP/IP para permitir un mejor crecimiento de la red. TCP/IP está basado en el modelo OSI, el cual se divide en capas que segmentan y añaden información en cada capa para asegurar la entrega y recepción de la información. TCP/IP es un conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre los ordenadores pertenecientes a una red. La capa de aplicación incluye los protocolos utilizados por la mayoría de las aplicaciones para proporcionar servicios de usuario, como por ejemplo el protocolo SMTP o protocolo de transferencia de correo y el protocolo FTP o protocolo de transferencia de archivos. En la capa de transporte se establecen los canales de datos básicos utilizados para hacer posible el intercambio de datos. En la capa de Internet se hace posible la interconexión y es responsable de enviar los paquetes de datos a través de múltiples redes. Finalmente, la capa de red gestiona la infraestructura física que permite a los ordenadores comunicarse entre sí por la red. TCP/IP es el sucesor de NSP y con el paso de los años el protocolo TCP/IP fue evolucionando hasta permitir que los datos enviados lleguen a su destino sin errores y bajo la misma forma en la que fueron enviados. Finalmente, en el año de 1983, después de todos estos eventos, nace Internet. ARPANET cambia el protocolo NSP por TCP/IP. ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo y cualquier persona con fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red. Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET. La NSF, National Science Foundation, crea su propia red informática llamada NSFNet, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos científicos y académicos. El desarrollo de las redes fue abismal y se crearon nuevas redes de libre acceso que más tarde se unen a NSFNet, formando el embrión de lo que hoy conocemos como Internet. Con la llegada de TCP/IP, las redes individuales, educativas y comerciales comenzaron a tener acceso a la comunicación casi inmediata y la información disponible que ofrecía Internet. Internet en la actualidad. Han pasado poco más de 30 años desde el lanzamiento de Internet. Internet ha revolucionado muchos ámbitos y especialmente el de las comunicaciones de una manera radical hasta el punto de llegar a convertirse en un medio global de comunicación cotidiano en nuestras vidas. Hoy contamos con una infinidad de servicios que nos permiten seleccionar el contenido de lo que queremos ver o consumir desde nuestros dispositivos móviles, tablets, televisiones, consolas de videojuegos, etc. Disponemos de servicios de streaming que nos permiten ver videos o películas en vivo o bajo demanda mediante plataformas digitales accesibles desde cualquier dispositivo, así como servicios de mensajería y redes sociales para compartir momentos especiales en nuestro círculo social. Internet ha impactado en todo tipo de campos, como la comunicación, educación, trabajo, entretenimiento, compras, etc. Y cada vez surgen nuevos campos de aplicación. En general, el Internet ha hecho que la vida sea más fácil, cómoda y accesible para millones de personas en todo el mundo. Pero aún queda una pieza por descubrir y de la cual hablaremos en el próximo video, que estará dedicado a la historia de la web, que junto con Internet sientan las bases para poder crear todos estos servicios. Muchas gracias por ver este video de parte de su amigo Homian Dev. No olviden suscribirse, hacer clic en la campanita y regalarme un like. Muchas gracias.